Hola, mis amigos de Latinoamérica. En este video vamos a continuar a hablar sobre cómo podemos hacer los ajustes en los diferentes tipos de altavoces en el procesador de audio Pro 2,8S. En este video vamos a hablar de cómo podemos usar dos canales en estéreo para uso en altavoces como full rangos, coaxiales, triaxiales y también en los kit components donde tenemos el tweeter, el medio bajo y el divisor de frecuencia, el crossover pasivo de este kit, que tiene una entrada y ya dos salidas, una para el medio bajo y otra para el tweeter. Entonces, este kit component tiene su sonido como de un coaxial, pero con los dos componentes, tweeter y medio bajo, en separado, pero con el crossover. Para el procesador, este tipo de altavoz, que son en dos altavoces, pero con un crossover pasivo, trabajan como un coaxial. Entonces, vamos a tratarlo aquí como un coaxial. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar aquí en el procesador para ajustar el uso de altavoces para sonido interno o para algunos tipos de sonidos open show para uso en full rangos, coaxiales, triaxiales y kits components. ¿Ok? ¿Cómo podemos empezar? Empezamos exactamente como en los otros vídeos. Vamos aquí en audio. En audio vamos en roteo de audio. En roteo de audio vamos a elegir aquí en la salida 1 para el izquierdo vamos a poner A, muy importante. En out 2 vamos a poner en B. Entonces tenemos izquierdo en A, en la salida 1, B, la salida 2, derecho. Entonces izquierdo, derecho. ¿Ok? Listo el roteo de audio. Ahora, un punto importante, como es para un sonido interno, en la mayoría de las veces, no vamos a hacer el clon de los canales. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer el clon? Porque en un auto, en su sonido interno, las posiciones donde se escucha el audio son diferentes. Entonces, vamos a hacer de otra manera en otro vídeo donde vamos a hablar sobre el retraso, el uso del retraso. ¿Ok? Entonces, ahora vamos directamente aquí en el crossover. En el crossover, en la salida 1, vamos a hacer los dos ajustes iguales, pero tenemos que hacer los dos. ¿Ok? Entonces, en la salida 1, vamos a poner aquí en el right pass, donde empieza la respuesta, muy importante aquí elegir una frecuencia donde los bajos no van a actuar, porque los bajos van a estar en el subwoofer. ¿Ok? Entonces aquí podemos empezar en 80 Hz, en 100 Hz, en 120 Hz, a depender del tipo de sonido y principalmente del tipo de altavoz que voy a usar. Si voy a usar altavoces pequeños como 4 pulgadas, puedo poner aquí en 150 Hz, 120 Hz. Si voy a usar altavoces de 5 pulgadas, puedo poner aquí 100 Hz. Si voy a usar 10 pulgadas o ovales, puedo poner aquí en 80 Hz. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí como el más común de todos en 80 Hz. Listo, 80 Hz. Ahora, para tener más efectividad de la frecuencia elegida, vamos a usar aquí una estructura que puede ser de Linkwitz Relay 24 dB o Butterworth 24 dB. Como tenemos un bajo
donde se empieza la respuesta. Y aquí puedo usar, sí, puedo usar Butterworth. ¿Por qué? Porque el bajo va a estar en el manetero y aquí va a estar el inicio de la respuesta, donde empieza la respuesta adentro de la cabina del auto. ¿Ok? Entonces puedo poner aquí BT Butterworth 24 dB. ¿Ok? Listo, donde empieza la respuesta. Ahora vamos donde termina la respuesta. El low pass. Aquí muy importante. Si es un altavoz que tiene Twitter o es un full rango que tiene su respuesta muy amplia, no voy a querer interferir en todo el rendimiento del final de las respuestas. Entonces voy a dejar aquí mi low pass en off para tener todo el rendimiento máximo del altavoz en las altas frecuencias. Así la respuesta para este altavoz, sea aéreo, full rango, coaxial, triaxial o un kit component, va a estar más larga su respuesta y así aprovechando toda la respuesta de este kit o de este altavoz. Entonces vamos a dejar aquí en off y así dejar a full su respuesta en el final de la respuesta. ¿Ok? Entonces la respuesta va de 80 Hz hasta el máximo. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el mismo en la salida 2. En la salida 2, el high pass, vamos aquí en 80 Hz. Listo. Aquí su estructura en Butterworth 24 dB, como en la salida 1. Están listos, iguales. Y ahora, también en su low pass en off, así como también en la salida 1. Entonces las dos salidas 1 y 2, izquierdo y derecho, están iguales exactamente para el uso en el amplificador que va a ser usado en los full rangos, coaxiales, triaxiales o también en kit 2 vías. ¿Ok? Como vimos, muy sencillo hacer esto. Aquí, como la respuesta es muy amplia, de 80 Hz hasta full, aquí sugiero mucho hacer el uso no de un boost, como hablamos en los otros vídeos, aquí en la salida, en el ecualizador paramétrico de salida. Aquí sugiero usar directamente el ecualizador de 15 bandas para hacer la ecualización de este sistema, porque es el sistema de sonido interno donde tenemos todos los altavoces más acerca del ointe. Es muy importante este punto. Entonces podemos ir aquí y elegir aquí las frecuencias, principalmente las frecuencias después de los 100 Hz. Entonces en los 100 Hz, 250, 400, 630, 1 kHz, 1600 Hz, 2500 Hz, 4000 Hz, 6300 Hz, 16000 Hz. En todos estos yo puedo usar sin problemas para hacer la ecualización de mi sistema en el procesador de audio. ¿Ok? Entonces aquí podemos elegir de la manera que quieran. ¿Ok? Entonces, como vimos, es muy sencillo hacer los ajustes del crossover para uso en full rangos, coaxiales, triaxiales y kit components. ¿Ok? Así como vimos, es muy sencillo hacer los ajustes en el procesador de audio Pro 2.8S. Y cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.